Vale, os digo, lo que se viene ahora, el tema también un poquito a debatir, el tema de profesionalización del freestyle. Lo hemos tratado antes por encima, hablando un poquito del hip hop, de qué causa de que perdiera esa esencia hip hop era el freestyle, era que habíamos profesionalizado un poco. Vale, voy a ser muy directo con la primera pregunta y yo creo que con esa primera pregunta vamos a ir incluso respondiendo a todas. Estamos yendo en la dirección correcta, siendo sinceros, yo también me mojaré después de vuestras opiniones. ¿Estamos yendo en la dirección correcta? O sea, no os pido ahora un sí o no, luego ya tendremos un vistazo general, pero vamos bien, encaminados. David, que has cerrado antes, empiezas ahora, el patrón. Ok. Sí, creo que Vale. sí. ¿Por qué? Porque yo creo que en primera instancia los trabajos que ahorita proporciona Urban Roosters hace 10 años eran muy inviables. Hace 10 años, si tú decías que iba a existir 6 ligas profesionales alrededor del mundo, gente que viva específicamente de hacer freestyle y un CEO como es Jacier y Pedro, que sustentaran toda una empresa y que existieran estas situaciones, debates, que antes existían, claro, pero muy poco visibilizados, pues el freestyle estaba todavía creciendo a pasos, pero estaba creciendo. Hace 10 años yo te digo, va a existir esto y tú me vas a decir, ¿cómo? No. Y actualmente en 2022, inclusive en 2019 ya se llegó a decir de que el freestyle llegó a un tope y ese tope sigue y sigue subiendo, incluso en época de cuarentena. En época de cuarentena se vio que mucha gente siguió viendo las FMS a pesar de no Sí. haber un público. Entonces, vamos en la dirección correcta y con todo lo que conlleva el ir hacia esta dirección correcta. Vale, entonces es un sí, vamos en muy buena dirección, haciendo mención incluso a los que crearon todo esto, que la idea que tenían parecía disparatada, pero mira a lo que hemos llegado, Lo que se convirtió. en lo que se convirtió. Vicente, misma línea, un sí, pero. Sí, un sí, pero con matices. Yo Vale. creo que la macro idea, como tú decís, está súper bien. Yo creo que FMS al final terminó cambiando, entre comillas, el juego del freestyle. Como decía mi compañero antes, que hayan 6 ligas profesionales, probablemente el próximo año vamos a tener una o dos más. Cada vez se va expandiendo esto más. O sea, pensar que antes eran 10 raperos, ahora después eran 20, después y ahora son casi 72, si no me equivoco, algo así, 62, 72. Una locura, o sea, yo creo que el crecimiento ha sido exponencial, la profesionalización ha ayudado a que los en sí se dediquen únicamente al freestyle, no todos, pero algunos sí, los que ya llevan más tiempo, los que hayan conseguido un nombre, pero sí creo que hay matices que se tienen que ir regularizando con el tiempo. O sea, yo entiendo que FMS es un proyecto que lleva recién en España 5 años y en otros 1, 2, 3. Entonces, 4, dependiendo del año, y yo creo que se tiene que ir regularizando. Yo creo que, por ejemplo, los calendarios son algo súper importante que, no sé, en los deportes, sí tú tenés las fechas claras, o sea, tú sabéis qué fecha es el Super Bowl, sabéis cuándo empiezan los playoffs de la NBA, sabéis cuándo son los Grand Slam del tenis, y yo creo que eso, intentar lograr una calendarización del freestyle sería clave. Yo entiendo que por temas de pandemia se ha hecho imposible y recién este año estamos volviendo como a la normalidad, pero yo creo que ya el próximo año o la próxima temporada, yo creo que un punto clave sería la calendarización. ¿Por qué? Porque este fin de semana hubieron 3 FMS de tremendo nivel, se solaparon, un sábado hubieron 10 horas de freestyle, y una persona normal no va a ver 10 horas de freestyle por más que sea fanático. O sea, entonces, por ejemplo, ¿de qué se habla? Del 4x4 del menor y del minuto de Jace. ¿Y cuántas rimas quedaron ahí en el tintero de locuras que se lanzaron en las 3 jornadas? Y por tema de tiempo, por tema de calendario, por tema de que está todo tan apretado, no se puede quizás dar una mayor cabida en sí, análisis de batalla por batalla, sino que uno tiene que elegir los highlights, los mejores momentos y ya. Y yo creo que si uno calendariza quizá una FMS por fin de semana, uno el sábado, uno el domingo, y que tratar de que no se vuelva a repetir que hayan tren en un fin de... Yo creo que ese tipo de cosas se pueden mejorar, pero yo estoy de acuerdo con que la profesionalización le hace bien a todos. Espacios como estos, que hayan creadores de contenido, que haya gente que esté trabajando en oficina, que tengan otros roles, que puedan hacer crecer el freestyle desde más modo y que cada vez haya más gente participando de esto.
Yo creo que es el sueño que tenían la gente que empezó en las batallas, o por lo menos los que crearon Urban Roster. Vale, recordemos que el tema de, o sea, yo entiendo, obviamente como consumidor, yo también soy consumidor y no solo trabajador de Urban, pero no olvidemos que para calendarizar todo esto, o sea, cada vez que se suman más ligas es muy complicado, obviamente, sí o sí se tiene que hacer en un fin de semana por cuestiones de audiencia y demás y disponibilidad de la gente, se tiene que hacer fines de semana, excepto alguna batalla recuperativa que se haga, se grabe, luego se resuba, como ha habido ejemplos y demás, eso puede ser otra opción. Pero, claro, con la cantidad de freestylers, porque ahora no olvidemos que si tenemos 12 por cada liga, o sea, hemos sumado en 2 los participantes, es realmente complicado eso, que no coincida un fin de semana y puede pasar que haya fines de semana que no haya freestyle y puede pasar que de repente nos encontremos con 3 competiciones. ¿Dónde está la problemática? Uno, hay como una dualidad, una doble moral. ¿Qué hago? Priorizo el sacar el evento sí o sí para que no se me retrase y llegar bien a las fechas internacionales, que es al fin y al cabo de lo que se trata, de llegar bien a las fechas internacionales, o priorizo lo que vosotros decís, que me parece lo que decía Vicente, que me parece totalmente lícito y coherente, que es, no, vamos a dosificar cada fin de semana una para durante esa semana el contenido se vaya a priorizar, porque al fin y al cabo, ¿qué hacen los creadores de contenido? Van a ir a por lo mejor. ¿Qué ha sido lo mejor? Una batalla en Chile, la batalla de México de los dos estigmas, que ha tenido la peculiaridad esa, pues vamos a priorizar que ha sido el minuto asesino. Pues luego, ¿qué pasa? Que el resto de participantes o el resto de minutos o de batallas se colapsan y no se habla de ellas o van saliendo con el tiempo, pero ya cuando hemos visto todo el contenido, ya nos enfrentamos a que hay otro fin de semana con otras FMS. Y es cierto que es, yo creo que la única manera de intentar, por así decirlo, contentar a todo el mundo, pero que yo siempre, lo que escuchamos aquí dentro de las oficinas de Urban Rooster es que aprendemos, obviamente escuchamos al público y el año que viene, si de repente hay FMS Caribe, como se le decir, o FMS Estados Unidos, que no creo que la de Estados Unidos llegue ya tan pronto y mucho menos que se complemente con las de Latinoamérica y España, porque pues, sería muy complicado, pero depende de si sus SIPs son hispanohablantes o no. A lo que voy es eso, que tiene razón Vicente, y es cierto que todo pasa por aprender, porque si estamos profesionalizando, conlleva una masificación y conlleva que de repente nos encontramos con todo esto y es complicado. ¿No? Es como la persona que va a hacer la compra y de repente compra 200 alimentos y llega a la nevera y dice, a ver, ¿cómo puedo meter yo 200 alimentos en menos de una hora de repente? O sea, necesito mi espacio para priorizar los alimentos, para intentar hacerlo así. Antes de pasar, mira, leía de aquí de Casio eso, me faltaría unas normas que califiquen qué se ha de hacer, pero para cualquier situación determinada, penalizaciones, descalificaciones, retiradas. Si eso se estudia, lo he hablado hoy, saldrá un vídeo del Día del Espectador, ¿vale? Programa que hemos tenido con Pedro y Strimo, en el que se habla de eso, de que se está trabajando en temas de descalificación, penalización, para profesionalizarlo un poquito más y deportivizarlo. Vale, otra cosa que hace la profesionalización, ¿vale? Que considero que se da de manera indirecta y no se busca, pero es imposible que no haya, es el tema de coartar la libertad o la esencia. Me explico. Ahora iremos con Vicente y luego vamos con David. La profesionalización de manera indirecta o directa acaba con la esencia o acaba coartando la libertad de una serie de expresiones o manifestaciones que tenía antes el freestyle que derivaba del hip hop, o la profesionalización de momento ha aguantado la dinámica y no ha suplantado ningún tipo de libertad. Es difícil la pregunta, pero yo creo que sí, entre comillas, coartado, porque ha generado que en sí no se sientan cómodos con el freestyle y, entre comillas, rechacen el formato, se rebelen contra el formato. Yo creo que el ejemplo más claro es Replic en la segunda temporada. Un en sí que rompe el formato en la primera y en la segunda siente que el formato es una limitación a la hora de expresar su rima y su rap. Entonces, yo creo que sí, entre comillas, ha limitado, pero siempre va a depender del enfoque que quiera darle el en sí. Entonces, yo creo que al final se puede entrenar el freestyle, tú podías entrenar el formato, podías ser tu maestro del formato, seguir el formato, pero va a depender de ti si es que tú quieres soltar una rima que se te ocurrió o quieres jugar con esa palabra y crearla, porque es muy diferente usar la palabra como idea, de decir, ya, me sale caja, entonces voy a usar caja, ya, la clavo en el bombo y caja, que es una rima que te puede salir natural, o decir caja, abrir ese campo semántico y empezar a tirar de caja, cigarrillo y tal, tal. Entonces ahí yo creo que va a depender siempre del en sí, y yo creo que se puede seguir haciendo
libremente el freestyle con un formato. Yo creo que el formato debería, entre comillas, ayudar y no limitar. Pero sí existen casos en que limita y que genera ese cierto rechazo con lo que sucede en FMS. Vale, entonces sí, digamos que en parte de manera indirecta genera un rechazo, esa profesionalización o que de alguna forma los MCs como que tienen que tener más cuidado y eso ya no les empieza a gustar tanto. David, ¿cómo lo ves? Quizás por la misma línea, pero es dependiendo. Por ejemplo, Vicente planteaba a Replic y en su momento sí, pero Replic también participó en la Copa de Ascenso. La Copa del último participante de FMS Argentina le estuvo. Sí. ¿Qué pasó? Que hubo un cambio de mentalidad por parte de Replic, que puede haberlo por parte de todos. Bennett se retiró, pero el día de mañana puede volver. Dani bajó a la plaza y el día de mañana puede intentar, digo, bueno, participo para un cupo en FMS Argentina. Lo que sí hace la profesionalización es que hay cosas que antes sí como que eran más, como menos estrictas, al punto que hoy en día el free llega. Me refiero a que antes era menos difícil como saltarse de una línea y hoy en día si lo haces tiene sus consecuencias. Veas el caso Sweet Pain Sarasota, Vale. ¿no? Por poner un ejemplo. Y yo creo que la profesionalización tiene esas cosas buenas y tiene unas cosas malas, que pues ciertos freestylers pueden sentirse incómodos, ahí comparto con Vicente, ciertos freestylers pueden decir, pero me siento un poco limitado por las exigencias del formato, pero también puedes romperla en el formato de manera increíble, casos Woz, Dani, en sus momentos, Bennett, Replic, entonces es un sí y un no, va por un punto más en la mitad, un punto medio.